Buen día, Carolina, para vos, para todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, sí, hoy nos reúne una situación complicada, muy compleja para Colombia, que bueno, en el análisis vamos a ver que obviamente que no es algo nuevo para Colombia y que ese es el problema. Hemos adelantado justamente este espacio de análisis internacional sobre lo que sucede, por esto que realmente, bueno, es algo como decís vos, está sucediendo en Colombia. Contanos tu análisis, Bruno. Bueno, primero, digamos, hay que recordar un poco una semblanza histórica de Colombia, ¿sí? Allá por fines de la década del 80, principios de los 90, sí, se vivió una ola de terror y violencia en Colombia que generó el asesinato de 4 candidatos a presidente. Sí, lo que se ve hoy también como constante y que pasados más de 35 años de eso, el problema es que los hijos de aquellos que fueron asesinados hoy son dirigentes políticos y en un caso víctimas, como Ujú. el que nos lleva hoy a hablar. ¿Sí? O sea que este es un tema importante, ya digo, así como nosotros tuvimos un nunca más, ellos tuvieron un basta ya, ¿sí? Que fue un libro, un informe en el cual se detallan los atentados en los últimos 30 años. ¿Sí? Ujú. Y estamos hablando de alrededor de 54 congresistas secuestrados, como el senador, ¿sí? Y 27 muertos. ¿Sí? Claro. Desde fines de los 80 hasta mediados de los 2000. ¿Sí? Esos números además son transversales a todos los partidos políticos. Ya digo, en aquella etapa de fines de los 90, aquella elección tan teñida de sangre, 4 fueron candidatos por, llamémosle así, la centroderecha, ¿sí? Pardo Leal, Galán Sarmiento, Jaramillo Osa, y uno realmente por la izquierda, que además había desmovilizado a ese movimiento insurgente, que era el M-19, que era Carlos Pizarro León Gómez. ¿Sí? O sea, todo eso tiene un origen en esa época y bueno, por eso hoy se convoca a través de las distintas fuerzas políticas a un pacto nacional justamente en búsqueda de evitar reverdecer esto, ¿sí? Ujú. Un poco esa es la situación histórica. Claro, en este caso, en esta posición de antelación de estas elecciones, digamos, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Cuáles fueron las repercusiones, en este caso, de el presidente, ¿no? Gustavo Petro. Sí, el presidente Petro, básicamente a través de un comunicado oficial, obviamente, que ha señalado su estar totalmente en contra de lo que ha ocurrido y la búsqueda de los eh, ideólogos de esta situación. Como bien vos dijiste, Carolina, las elecciones en Colombia falta largo rato. Claro. Estamos hablando de mayo del año que viene. O sea, estamos en el inicio, por eso incluso ustedes van a ver que las filmaciones que hay son de celulares, o sea, no había cámaras, era el inicio, por eso acá el problema, el inicio de la campaña electoral, ¿sí? En una Colombia que todavía está muy lejos de estar curada del espanto, llamémosle así, del infierno de la violencia, ¿sí? Todavía sigue en esa situación. Y por eso lo han puntualizado, digamos, por ejemplo, la senadora María José Pizarro, sí, que es hija justamente de Pizarro León Gómez, Ujú. sí, que como hija justamente de un ex líder de izquierda, asesinado y demás, pidió justamente esta reunión, gran reunión nacional. Sí, también hay que recordar que, por ejemplo, Iván Cepeda también, que es un poco el lugarteniente o el senador que acompaña en esa gran coalición que llevó a Petro como líder de la izquierda al poder, ¿sí? También es hijo de Manuel Cepeda Vargas, que también fue asesinado. ¿Sí? O sea, se va repitiendo en generaciones y por eso creo que aquí la situación es una situación obviamente conocida en Colombia, que tiene que ver básicamente con algo que por ahí nosotros, perdón por decirlo de esta manera, tan esnóbicamente decimos la droga, y la realidad es que el narcotráfico y la violencia en Colombia tienen esta magnitud. ¿Sí? Cuando hablamos de magnicidios, hablamos de esto. ¿Por qué? Mm. Porque el objetivo a ver,
de asesinar líderes políticos no es un interés político, a ver cómo nos sacamos de encima a tal o cual líder que mide bien en la encuesta, que era el caso del que nos ocupa hoy. Sí, que además que fue el líder político que como senador sacó mayor cantidad de votos hace 3 años atrás, sí, en el 2022. Ujú. No ese es el objetivo. El objetivo es generar una convulsión social que genere el caos. ¿Sí? Hay que entenderlo bajo bajo esos conceptos, porque si no, no entenderíamos nada de lo que está pasando. ¿Sí? No es violencia política. Yo hoy acuñaría un concepto, por ahí no es mío, pero es violencia cultural. ¿Sí? Es la búsqueda del caos como una forma de desempeñarse en las vidas o en las relaciones sociales, y la paz debe ser cultivada. ¿Sí? Y esa me parece que es un poco la reacción que justamente esta segunda generación de hijos, Sí. sería, de líderes políticos asesinados, son los que están, digamos, piden al presidente Petro, que todavía está un poco convulsionado por todo esto y otros problemas políticos que tiene, ahí medio a tientas intentando salir, ¿sí? Pide una respuesta enérgica, porque la realidad es que me parece que todos saben lo que viene. Por eso elegimos Claro, el día de hoy para hablar esto, ¿no? claro. Recién hablabas de los autores intelectuales. Por lo que se sabe, el autor material de este atentado es un menor. Sí, exactamente, es un menor de 15 años. Sí, sí, exactamente. Terrible Exactamente. también eso, ¿eh? Bueno, y ojo, también, a ver, analicemos esto también, perdón por meter la variable de nuestro país, porque ineludiblemente llama a una discusión que se da en nuestra sociedad sobre la imputabilidad y la inimputabilidad de los menores y demás. Lo que hay que buscar es realmente, qué es lo que le piden a Petrol, los que son afectados por todo esto. Lo que hay que pelear es contra el delito organizado, que es lo que está en Colombia, ¿sí? Claro. Ese es el problema. Eso es una forma de vida totalmente fuera de la ley, ¿sí? Donde la ley es la sangre. ¿Sí? No lo digo como para hacer un título, lo digo porque es real. Entonces, si nosotros nos observamos que las dificultades justamente en temas de seguridad tienen que ver con el crimen organizado, no hagamos de esto una discusión sobre si el menor es imputable o no. Hay que ver cómo se capta a ese menor y cómo se llega a eso, ¿sí? Obviamente tiene que ver con una cultura de la violencia. Bueno, es la que básicamente están los líderes de Colombia señalando, ¿sí? Ya para ir finalizando, Bruno, ¿hubo repercusiones de otros estados a nivel internacional? Sí, sí, tanto Naciones Unidas como la OEA y demás ya han señalado, obviamente, digamos, su rechazo a conducta de este tipo. Y lo que tenemos que recordar también es que bueno, digamos, el senador Uribe, que estamos hablando hoy en día, es también hijo de una periodista que fue asesinada en la década del 90 cuando trató de rescatar justamente a un hijo de 4 años, justamente la edad que hoy tiene el hijo del senador que recibió obviamente el atentado. Así que, por eso digo, es todo un revival de todo Claro. esto, ¿sí? Y obviamente que la comunidad internacional se preocupa, pero a ver, en esas zonas que nosotros por ahí no observamos en torno al tema de inseguridad, tenemos que recordar que tanto Venezuela como Colombia, en los dos estados, tienen índices de homicidios muy elevados, ¿sí? O sea, no son, digamos, lugares donde uno no tenga que temer un poco por su inseguridad, ¿sí? Entonces, de allí que seguramente, esperemos, la comunidad internacional reaccione, vuelvo a decirlo, a este gran problema, que es el crimen organizado, porque no Ujú. es otro lo que está atrás de todo esto, el lavado de dinero, que es una consecuencia, la corrupción política, que es otra consecuencia, ¿sí? Temas para hablar largo y tendido, que lo hemos hecho en seminarios, en la universidad y demás, pero que bueno, en definitiva, son los que han y confluyen en la generación de estos hechos, esta producción de hechos políticos, como dicen todos, que lo dicen tan así temerariamente, pero que en realidad lo que hacen es convulsionar a la sociedad, no solamente para mí colombiana,
sino que debería convulsionar a toda la sociedad mundial, y por eso la respuesta de Naciones Unidas y la OEA en Claro. estas últimas horas. Bruno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por haber cambiado también el día de tu análisis frente a lo que ha sucedido en Colombia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y obviamente que lo ameritaba, ya digo, porque esperemos que los poderes públicos en Colombia y la solidaridad internacional, en serio, solidaridad activa, no pasiva, la de los comunicados, ¿sí? Ujú. Digamos, tengan en cuenta lo que está pasando. Y por eso nosotros activamente hemos decidido cambiar la fecha, pues realmente nos parecía importante. Y bueno, un saludo a todos, que tengan una buena semana. Y bueno, esperemos que algo pase allá en Colombia sobre esto, para que, en realidad en positivo, Claro. es decir, para que no se repita, aunque lamentablemente la violencia está instalada y va a ser muy difícil erradicar. Bruno, muchísimas gracias. Buen lunes. Gracias para todos ustedes también. Estuvimos en diálogo con Bruno Tondini, analista internacional, sobre este hecho.